Buenos días, un gusto estar con ustedes. Ya son 9 de la mañana, entonces vamos a empezar puntuales. Vamos a revisar hoy el último análisis, el análisis número 24, que lo llamamos lo industrial versus lo fiscal, que es un análisis sobre el entorno económico, el entorno para hacer negocios específicamente. Entonces, vamos revisando los temas centrales, después revisaremos los recuadros. El punto de partida, lo que queremos analizar aquí es de algunos lineamientos que nos dicen por dónde está yendo la política pública en relación con el sector productivo y esta relación siempre tan difícil que existe entre políticas para impulsar al sector productivo o políticas para fortalecer las cuentas fiscales. Entonces, en su discurso de posesión, Daniel Noboa en mayo mencionó que iba a centrarse en resolver el problema de seguridad y que iba a recuperar la efectividad de las empresas públicas. Y una semana después tomó algunas medidas, un paquete de medidas que anunció el 2 de junio para que estaban la carta de intención, la que se firmó en mayo del año pasado con el Fondo Monetario Internacional y que establece la hoja de ruta para poner en orden las cuentas fiscales. Entonces, intención, esos compromisos con el Fondo Monetario. De hecho, la gestión que se hizo el año pasado sobrepasó las expectativas del acuerdo. El año pasado el objetivo era elevar los ingresos tributarios en 1,8% del PIB y terminó elevándolos en 1,9% del PIB. Es decir, fue mucho más hábil para poder sobrecumplir las metas hasta el año pasado, hasta diciembre. Las cosas para este año son un poco más complejas porque en este año, ya lo vimos en análisis anteriores, lo que sucedió con el gasto se dispara en los primeros 5 meses de este año, relacionado con el proceso electoral. Noboa quería ser reelecto y eso implicaba repartir dinero y eso es lo que hizo y de esa manera le elevó muchísimo el gasto, creó muchas transferencias. Pero vemos también que sigue con las metas y con lo establecido en el programa, incluso más allá de lo establecido, para elevar ingresos fiscales, que esa es una de las prioridades del gobierno. Entonces, dentro de las medidas que adopta, bueno, este año adoptó algunas medidas, las primeras fueron relacionadas con el ISD a inicios de año, que se empieza a pagar ISD sobre materias primas y sobre bienes de capital, y ahora este paquete de medidas anunciado el 2 de junio. Claro, lo que no ha adoptado todavía medidas significativas es relacionado con la competitividad del sector productivo, para que pueda haber más inversión productiva y para que la economía crezca no solo ese 2,8% que aspira el Banco Central, sino que se acerque al 4% que aspira el presidente, porque el presidente había dicho que este año la economía crecería 4%. Pero eso está bastante lejos de ser una realidad desde la política pública no ha habido ese impulso a la productividad. Entonces vemos que en este dilema, y que lo vamos a ir analizando en este análisis, y al final del día el mensaje que estamos viendo aquí es si hay que sopesar entre más ingresos fiscales y productividad o competitividad del sector productivo, la respuesta es más ingresos fiscales, y eso es lo que hemos visto en la práctica. Entonces vemos cómo el tema de la competitividad y de la productividad sigue siendo un desafío importante. En un informe del Banco Mundial, que hizo un estudio sobre el Ecuador en mayo del año pasado, el Banco Mundial observaba y decía, la productividad de las empresas no petroleras cayó un 33% entre 2012 y 2020. Y el aumento de las ineficiencias de asignación superó con creces las limitadas ganancias de productividad derivadas de las mejoras técnicas y de gestión. Como resultado, el crecimiento se desplomó, la demanda de empleo formal disminuyó, los ingresos laborales se comprimieron, afectando a los grupos más vulnerables. Pues aquí hace un llamado de atención el Banco Mundial y dice, hay un problema en la productividad del sector productivo ecuatoriano. Por otro lado, Growth Lab
de Harvard que dirige Ricardo Hausmann también habla de los problemas de competitividad de la economía ecuatoriana y dice, en comparación con una década atrás, su economía, la economía ecuatoriana, se ha vuelto menos compleja. Ecuador es menos complejo de lo esperado para su nivel de ingresos. Como resultado, se proyecta que su economía crezca lentamente. Las proyecciones de crecimiento de Growth Lab para 2031 estiman un crecimiento anual de 2,2% en la próxima década, ubicando a Ecuador en la mitad inferior de los países a nivel global. Dice, bueno, es una economía poco sofisticada. Cuando dice poco compleja, realmente está diciendo poco sofisticada, con producción muy básica, y que comparado con otros países que tienen el mismo nivel de ingresos, deberíamos tener un nivel mayor de sofisticación en nuestra producción. Y claro, detrás de esto hay un problema también de una falta de una política económica que priorice la competitividad, y que priorice y que permita seguir avanzando hacia exportaciones más complejas, ir sofisticando lo que exporta el país. Y por eso continúa Growth Lab y nos explica, dice, este deterioro en la complejidad ha ocurrido a pesar de la creciente diversificación de sus exportaciones, ya que el país ha diversificado hacia productos de menor complejidad. De cara a futuro, Ecuador tiene pocas oportunidades para diversificar su producción utilizando su conocimiento existente. Entonces, plantea este desafío de complejizar la economía y dice, sí hay diversificación, sí hay nuevos productos, pero todos son productos de muy baja complejidad. Probablemente muy asociados con productos de agroexportación, sin ningún nivel de transformación. Entonces, sí ha logrado el país diversificar, pero dentro de la misma área de baja complejidad. Y el Banco Mundial diagnostica el error fundamental en la estrategia actual. Dice, hay un problema en la estrategia, y es que el fin del auge de las materias primas demostró que Ecuador no puede basar su desarrollo en una expansión del gasto público. Y advierte del peligro, bueno, y esto de aquí es algo que se insiste, y vemos que incluso uno dice, bueno, tal vez eso ya es algo que sucedía y que se pensó durante el correísmo, se decía, bueno, voy a expandir la economía con más gasto público. Y pensábamos que ya una vez que el correísmo deja el poder, ya se abandonó esa creencia equivocada de que la economía se puede expandir con gasto público, pero no es así, y vemos cómo incluso el presidente Noboa menciona que un motor del crecimiento económico será la inversión pública, lo cual es bastante cuestionable, porque para que el Estado pueda hacer inversión pública, tiene que quitarle dinero a alguien primero, o tiene que endeudarse, que es lo mismo que quitarle dinero a alguien en el futuro para poder pagar esas deudas, porque el endeudamiento se paga con futuros impuestos. Entonces, al final del día, de algún lado tienen que salir esos recursos. Entonces, ese efecto supuestamente expansivo que tiene la inversión pública, tiene también al mismo tiempo un efecto recesivo de los impuestos, que son dos caras de la misma medalla. Para que haya más inversión pública, lo que Noboa nos estaba diciendo era equivalente a decir, voy a elevar los impuestos para tratar de dinamizar la economía, lo cual no hace ningún sentido. Entonces, esa es una receta que se insiste y que ahora nuevamente se insiste, es que gaste más, invierta más para dinamizar la economía. Equivale a pedirle suba los impuestos para que el Estado pueda gastar más. El Banco Mundial advierte del peligro de la apertura económica sin tomar antes medidas correctivas. Dice, solo una pequeña parte de las empresas podría responder a la competencia de las importaciones, dadas las graves distorsiones del mercado nacional y el difícil entorno empresarial. En este contexto, la liberalización del comercio podría tener efectos secundarios adversos sobre el empleo y la productividad a corto y mediano plazo. Para evitar este resultado, será fundamental que Ecuador mejore primero la competencia y liberalice los mercados de insumos. Claro, lo que nos está diciendo no es no firmen acuerdos comerciales, no, todo lo contrario, sigan firmando acuerdos comerciales, pero tienen que hacer las tareas, tienen que liberalizar los mercados de insumos, tienen que mejorar las condiciones de competencia y de competitividad del sector productivo. Es decir, tiene que haber una política de competitividad transversal, que eso es lo que no existe en el país. Antes de la posesión del 24 de mayo, ya hubo medidas que fueron en contra de la competitividad, como les mencionaba, el alza del ISD.
desde el 1 del 1 de enero, los bienes de capital pagan 5% de ISD y desde mayo los insumos pagan 2,5% de ISD. Claro, eso hay una confusión en la opinión pública porque el gobierno comunicó muy astutamente, dijo, he reducido la tasa de ISD. Entonces la gente se quedó con la idea de que ahora bajó el ISD. Pero si bien es verdad que se redujo la tasa, en el caso de los insumos, la tasa no es del 5%, sino que es del 2,5%, pero lo que sucede es que antes, hasta el 31 de enero del año pasado, el ISD era sujeto de crédito tributario en su totalidad. Ahora ya no es sujeto de crédito tributario en ninguna proporción. Entonces, en la práctica, antes no era un costo el ISD a los insumos de bienes de capital, ahora sí es un costo, los bienes de capital pagan 5% y las materias primas 2,5%. Entonces, esa medida ya implicó un encarecimiento a la producción local para poder transferir más recursos al fisco. Incrementan costos de producción, entonces es un ejemplo claro de cómo se prioriza. El objetivo prioritario es darle más recursos al fisco por encima de la competitividad. El incremento de ingresos fiscales vía eliminación de subsidios de empresas es una medida que está bien vista por la opinión pública, pero que si no se mejora el entorno de negocios puede tener resultados adversos para la producción. Nuevamente, hay que hacer las tareas en mejorar las condiciones para poder mejorar la competitividad, para que este tipo de medidas no implique una destrucción de competitividad. Ante una aseveración de Expreso de que el problema era la dependencia de las empresas de subsidios, Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial, explicó, y es lo que nos dice Juan Carlos Navarro. No es así de sencillo. Por un lado, hay un subsidio que el gobierno quiere eliminar, perfecto que lo haga, pero que liberen la importación de diésel para comprar a quien yo quiera sin tener que pasar por Petroecuador. Pero esto no se puede hacer porque la constitución actual es estatista. Le da al Estado todo el poder de negociación en los sectores estratégicos. En distribución y transmisión de energía igual. También se nos dice que debe ser necesariamente a través del Estado. Entonces, por ese lado, no es tan sencillo salir de un esquema obligado, diseñado con subsidios, que se dan no solo al sector productivo, sino a los hogares en general. Entonces, sí, aquí está, lo que él nos explica es un problema que hay para muchos sectores productivos, no solamente en el tema puntual del diésel pesquero, sino en general, por ejemplo, con la energía, el monopolio de Petroecuador ha bloqueado el desarrollo de la gasificación en el país. En el Ecuador, de todo el consumo energético, menos del 1% corresponde a gas natural, mientras que el promedio regional es de alrededor de un 30%. Y el gas natural es un combustible que puede llegar a ser hasta un 30% más barato que el diésel. Es decir, si utilizásemos más gas natural, habría un ahorro fiscal enorme, porque no sería subsidiado, tendría precios de mercado y aún así podría ser bastante competitivo su precio. Entonces, para el fisco implicaría un ahorro muy significativo de ingresos en subsidios de combustibles y para las empresas también significaría un ahorro porque el diésel industrial tiene un precio liberado, el gas natural es mucho más barato. Entonces, podría haber habría muchísima más competitividad para la industria local. Entonces vemos cómo este tipo de decisiones de estos monopolios estatales y el monopolio de Petroecuador destruyen competitividad en todo el sector productivo. En junio 2, en cambio, hubo otras medidas adicionales que adoptó el gobierno, el alza de las tarifas eléctricas a los consumidores AB1 de 7,91 centavos del kilovatio a 10,22 y para los de medio voltaje de 9,27 a 11,64. El gobierno estima que esto va a generar 256 millones anuales en ingresos para el fisco. La justificación oficial, es decir, una transparencia tarifaria, se busca que las grandes industrias asuman el costo real del servicio. Pero realmente esto de aquí está dentro de esta estrategia global de reducir el déficit fiscal y racionalizar subsidios,
y que estos fondos puedan ser usados para reinvertir en generación eléctrica. Sin embargo, aquí hay un problema, los precios se ajustan a los costos del Estado, que es ineficiente. Si tenemos en el Ecuador, y ese es el cuestionamiento detrás de esta observación, dice el gobierno pide que haya un sinceramiento, que las industrias paguen precios reales. Pero el problema es que en el Ecuador no existe un mercado eléctrico mayorista. La Constitución de 2008 destruyó el mercado eléctrico mayorista y lo sustituyó por un monopolio estatal. Y como no existe mercado, tampoco existen precios de mercado. Entonces, cuando nos dicen que tiene que pagar un precio sin subsidio, no podemos saber realmente cuál es ese precio porque no existe un mercado y entonces no sabemos cuáles son los precios de mercado de la electricidad en Ecuador. Entonces, la única manera que existe es compararlo con los costos de generar esa electricidad, y esos costos son de una empresa pública ineficiente. Entonces, al final del día, este sinceramiento de tarifas, lo que realmente está haciendo es creando una nueva tarifa igual de arbitraria que la anterior. No implica una reforma de fondo que reintroduzca el mercado eléctrico mayorista y que permita precios de mercado y que se diga, bueno, los grandes consumidores que compren directamente la electricidad en el mercado mayorista, en las condiciones que consideren oportunas, en las condiciones que estén disponibles en un momento determinado. Entonces, el presidente del comité empresarial en esa misma entrevista explica y dice, se anunció lo de las tarifas de energía, se nos dijo que los costos del subsidio para las empresas más grandes son insostenibles, entendemos eso, pero también le hemos hecho ver al gobierno que por el lado público, tomando sus propias cifras, también hay ineficiencias de cerca de 700 millones que se desperdician o que se pierden en temas de distribución y en áreas de transmisión. Ante eso, no se puede tratar de solucionar un déficit que se viene arrastrando por algunos años por ineficiencia. Creemos que en este momento, dados los problemas económicos que venimos arrastrando, meter un incremento en la tarifa eléctrica, así en la manera como se plantea, eso no solo afectará los costos, sino que trasladará al consumidor final. Nuestra propuesta es que se establezca plazos de tal manera que se permita que el mercado se autorregule para no sentir un impacto fuerte. Bueno, yo creo que realmente la solución no va por ahí, la solución realmente va por, el gobierno tiene que hacer una reforma de fondo que reintroduzca el mercado eléctrico mayorista, que es algo básico que existe en Colombia, existe en Perú, existe en Chile, en cualquier país de la región, y que además es fundamental para que haya inversión. Porque ya el presidente Noboa se está quejando y dice, hice 2 reformas legales y no viene la inversión privada. Y tampoco va a venir, porque no ha hecho las reformas de fondo, que es corregir los incentivos. El mercado eléctrico mayorista es precisamente el que crea los incentivos para invertir, porque cuando el precio sube es un llamado a que inviertan más, a que los inversionistas dejen de usar esos recursos en otras áreas y los trasladen a la inversión en el Ecuador, a inversión eléctrica. Pero sin un mercado eléctrico mayorista, sin precios de mercado, no se atrae esa inversión, y vemos que también a nivel de la transparencia, seguimos en un nivel de arbitrariedad grande porque la nueva tarifa simplemente es una tarifa más alta, igual de arbitraria que la anterior. Además, las empresas están cautivas de los precios establecidos por el gobierno, que pueden ser ajustados unilateralmente, sin que las empresas tengan posibilidad de buscar proveedores alternativos o negociar condiciones más favorables. Que eso es lo que sucede cuando existe un mercado eléctrico mayorista, con tarifas libres, no reguladas, en donde los proveedores pueden negociar, los compradores negocian directamente con los proveedores de electricidad y negocian todo tipo de acuerdos. Pueden negociar acuerdos a plazo o a corto plazo, con tarifas diferenciadas por horarios. Hay todo tipo de acuerdos. No hay ningún límite a lo que pueden negociar, a los acuerdos a los que pueden llegar para poder comprar la electricidad, y eso les permite tener tarifas mucho más eficientes. En el Ecuador tenemos un sistema tarifario absolutamente rígido, sin precios de mercado, que impide que se pueda llegar a este tipo de acuerdo. Y claro, eso, al tener la posibilidad de negociar contratos a largo plazo directamente con generadores, se obtiene precios mucho más competitivos, se puede mitigar la volatilidad del mercado, entre otros. Entonces, el punto de partida es que tenemos un servicio público de electricidad deficiente, con tarifas altas,
que es lo que está pagando ahora el sector productivo, y con una prohibición de conseguir fuentes de energía alternas, privadas, y de llegar a acuerdos directamente con generadores privados. Entonces hay una barrera para la competitividad desde el lado energético, desde el lado del costo de la electricidad. Y como les digo, realmente es una restricción energética, no solo en electricidad, sino en el resto de combustibles. En el gas natural también sucede lo mismo. La segunda medida tiene que ver con la flota atunera. Se decretó una tarifa diferenciada para la flota atunera. La flota paga hoy un 80 por galón. Mediante el decreto ejecutivo, se estableció que paguen precio liberado. Entonces la flota pasará a pagar el mismo precio que Petroecuador fija para la industria. Entonces esto de aquí es un precio de 2,44 por galón. Aunque es un precio que va variando mes a mes, evidentemente, dependiendo de los precios internacionales. El alza de este precio no tiene contrapartida en entregar a la flota un diésel de calidad internacional. El combustible de Petroecuador es un combustible de baja calidad. Tampoco se autoriza a la flota a importar directamente el diésel. Todo tiene que pasar por Petroecuador. Si vemos el precio de Petroecuador el 2 de junio, es de 2,12, que es superior al que se pagaba en las terminales marítimas de Panamá por un diésel de óptima calidad. Entonces, vemos que sí hay un problema también, este nuevo esquema que suena racional decir un precio de mercado, pero el problema es que el de mercado no es un precio de mercado, porque no hay un mercado de combustibles libre en el Ecuador. Lo que tenemos es un precio monopólico de Petroecuador, que es el que tienen que pagar ahora el otro sector productivo, que es el sector atunero. Atunec informó al ministro Jaramillo que en caso de que la flota atunera, en el caso de la flota atunera, el costo de este subsidio en la estructura de costos de salir a pescar es de alrededor del 30 y 36% en los costos totales del costo de la energía, del combustible. También plantea Atunec que junto con la eliminación del subsidio se reforme toda la normativa para autorizar al sector atunero que pueda importar libremente diésel exonerado de ISD y aranceles a la importación y a los insumos y materiales y equipos dispuestos por la Ley de Fomento Productivo. Que se grave con IVA cero a los insumos y maquinarias importados adquiridos en el mercado interno para el sector pesquero. Pero lo que está diciendo es compensemos con medidas que creen competitividad al sector. Ecuador es el único país del mundo que ha logrado una certificación Marine Stewardship Council para el 100% de sus capturas. Eso hace que el atún de origen ecuatoriano sea valioso para mercados exigentes. Claro, el desafío va a ser ahora, el sector atunero tiene una elevación de costos importante, un combustible además de mala calidad, que va a destruir competitividad. Y menor competitividad le puede hacer perder mercados y obligarle a operar en puertos donde le ofrezcan mejores condiciones, porque hay otros países en la costa del Pacífico que pueden ofrecer ventajas para atraer a la flota atunera. Claro, aquí también hay primero, el cambio de lugar de descarga de la flota no es inmediato porque se necesitan instalaciones y hay instalaciones para procesamiento del atún que están hechas en el Ecuador. Entonces no es que de la noche a la mañana esas instalaciones pueden ser llevadas a otro país. En el mediano y largo plazo se puede producir un proceso de migración hacia zonas que den mayores condiciones. Pero también en el mediano y largo plazo va a haber el proceso gradual que se tiene que dar, que es de mejora, de cambio de motores. Entonces, realmente el problema es sobre todo en el corto plazo. En el corto plazo se va a elevar significativamente el costo de producción y las medidas para compensar o mitigar esa elevación del costo de producción no son inmediatas, porque la solución pasa por sustituir motores poco eficientes por motores más eficientes. Para ese proceso es que las autoridades han creado una línea de crédito a través del Banco del Pacífico con garantía de la CFN por $42 millones con una tasa del 6%.
y para financiar hasta el 75% del cambio de motores de la flota cerquera. Claro, el desafío es ese cambio de motores que es costoso para tener motores mucho más eficientes, porque los motores actuales consumen mucho combustible, son poco eficientes y con un diésel más caro elevan muchísimo los costos de producción. Entonces, esto va a impulsar a un proceso de reconversión de la flota hacia una flota mucho más eficiente, con un desafío en el corto plazo porque implica inversiones muy fuertes, con un resultado yo creo que mediano a largo plazo de una flota mucho más competitiva. Claro, pero que lo ideal sería, igual que en otros temas que hemos hablado, y el argumento de este análisis es, lo ideal sería tener una estrategia de competitividad que implica ir reduciendo o eliminando otras barreras que impiden a los sectores ser más competitivos. En minería, Daniel Noboa anunció una tasa minera, de fiscalización minera, aplicada a todas las empresas mineras, con excepción de las artesanales. El objetivo es recaudar fondos para la lucha contra las bandas delictivas, que tienen como segundo rubro de importancia la minería ilegal. Entonces dice, necesitamos combatir la minería ilegal, y eso es real. Lamentablemente el país hace 8 años cerró el catastro minero, es decir, le cerró la puerta a la minería formal y le entregó el país completo a la minería ilegal, porque sin minería formal, pues la alternativa para entrar a hacer minería es la informalidad. Entonces, ahora lo que se busca es controlar esta minería ilegal que ha florecido en el país de una manera absurda. Adicionalmente, quieren fiscalizar a las mineras que tienen licencia, pero que no han invertido a los ritmos que el gobierno esperaba o que se acordaron con el gobierno. Entonces ahí menciona Javier Subía, viceministro de Minas, explica, hay más de 240 concesiones en mediana y gran minería que tendrían comprometidos más de 4.800 millones de inversiones, pero que no lo han hecho. Tienen estos territorios directamente sin ser explotados, no han pasado la etapa de exploración avanzada, no hay perforaciones y nosotros no tenemos forma de controlarlo. En muchos de esos territorios, luego los ilegales entran. La lucha contra la minería ilegal requiere financiamiento, pero este es un nuevo gravamen a una actividad, la actividad minera, que hace que sea menos atractiva para los contratistas. Sobre este tema, sobre el tema minero, ese es el siguiente análisis que vamos a publicar. Vamos a profundizar en qué implica esta, y vamos a entrar en detalles también de qué implica esta tasa, porque esta es una tasa que grava de una manera muy fuerte, y la parte más compleja es cuando están los proyectos en exploración. La exploración minera toma muchísimos años y es una época en la que no se generan ingresos, solamente hay inversiones e inversiones anuales. Y la tasa que se ha planteado supera al presupuesto de inversión de muchos de esos proyectos, presupuesto anual de inversión de muchos de esos proyectos. Entonces ahí podemos ver el desafío que implica esa tasa. Es un desafío importante porque estamos hablando que puede ser incluso más grande que todo el presupuesto de inversión. Y eso al final del día va a destruir la competitividad del Ecuador en exploración minera. Entonces, por un lado se abre el catastro, pero por otro lado se encarece la minería en el Ecuador. Nuevamente, menos competitividad. Vemos cómo el mismo concepto que hablábamos en un inicio, los objetivos fiscales priman por sobre los objetivos productivos, los objetivos de construir competitividad. No se ha publicado una resolución de cómo va a generarse toda esta tasa, pero se ha presentado las tarifas y se dice que la gran minería pagaría en etapa de evaluación económica $117 por hectárea, en exploración avanzada $252 por hectárea y en explotación $470 por hectárea. La mediana minería pagaría algo menos y en julio se cobraría por el primer semestre. El gobierno cree que va a poder recaudar con esto $229 millones. Y claro, lo que hay que evaluar es la consecuencia que esto va a tener en la inversión, en la producción minera, y
la Cámara de la Minería es la que ha advertido, ha dicho, sobre todo a nivel de exploración es donde el impacto va a ser mucho más fuerte. Porque ya cuando está en explotación, en producción, ya está generando ingresos. Es mucho más sencillo. El problema es todos esos daños previos a la explotación, que son largos. La presidenta de la Cámara de Minería calificó calificó esta tasa como tremendamente desproporcionada y que además en la gran minería alcanzaría entre 15 y 53 millones de dólares anuales, y en la etapa de exploración que no se generan ingresos. Y en muchos casos la tasa superaría el presupuesto de inversión, que es justo lo que les mencionaba. Hay otra desventaja en la medida que hay una lentitud burocrática, el avance de las operaciones es muy lenta, el peso de la tasa se hace mayor y eso desalienta a los inversionistas. Claro, lo que sucede es que como conseguir un permiso ambiental, por ejemplo, toma tanto, hace que se demore aún más, y cada año de demora implica pagar varios millones de dólares adicionales en tasa de fiscalización. La ventaja de las empresas que tienen áreas de concesión que mantienen en reserva para explotarlas en el futuro, o meramente con fines especulativos, van a devolverlas al Estado, que podría concederlas a empresas dispuestas a invertir e iniciar la prospección de manera inmediata. Aquí el problema, si bien esto puede suceder, el problema es que el avance de los proyectos mineros no puede darse como le gusta al gobierno. El gobierno ha puesto en la ley plazos para el avance de los proyectos. Dice, esta fase dura tantos años, esta fase tantos años, esta fase tantos años. Pero eso está totalmente alejado de la realidad, porque el avance de un proyecto minero no depende de lo que diga la ley, depende de las condiciones geológicas de ese proyecto. Hay proyectos más sencillos, otros más complejos. Depende de la relación con las comunidades, eso también es un proceso que puede tomar más o menos tiempo, y depende de los permisos, del tiempo de los permisos, y finalmente hay un tema fundamental que es de los mercados de capitales, porque los proyectos mineros requieren financiamiento, conseguir financiamiento del exterior. Entonces, si es que no consiguen ese financiamiento, el mercado de capitales no siempre está dispuesto a prestar y en esas mismas cantidades que se requieren. Hay momentos restrictivos, hay momentos expansivos. Entonces hay que encontrar el momento oportuno, conseguir esos fondos para poder hacer los proyectos. Son inversiones muy grandes. Entonces, por más que las autoridades quieran ponerle plazos a todas las actividades y a todos los pasos mineros, la realidad es muy distinta y y por eso es que una tasa, lo que probablemente, digamos, esta tasa, lo que probablemente va a hacer es que haya proyectos que simplemente sean devueltos cuando esos proyectos pudieron haber avanzado, si se aceptaba la realidad de que los plazos no responden a lo que diga la ley, sino que responden a las condiciones externas del proyecto. En contrapartida, sí, el gobierno anunció la reapertura del catastro minero. Para la gran minería recién se daría a finales de año esta reapertura. Empieza la apertura con materiales de construcción, continúa con pequeña minería y finalmente se va a reabrir para la gran minería a finales de año. Vamos viendo distintos temas de los recuadros que trae este análisis. Bueno, aquí podemos ver la producción industrial no alimenticia, que ha venido cayendo en los últimos trimestres, pero que la previsión del Banco Central es de una reversión en la tendencia que empiece lentamente a recuperarse, pero es una recuperación todavía lenta, no va a retornar a los niveles del pasado. En cuanto a el tema de el ISD a los bienes de capital, lo que hablábamos hace un momento, ¿qué es lo que sucede? Es que el 12 de enero de 2022 la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley ambiental. Ley ambiental que incluía disposiciones de ISD. De ahí es donde nace todo este problema del ISD, es de esta declaratoria de inconstitucionalidad, pero no es que el ISD es inconstitucional, estas disposiciones del ISD sean inconstitucionales, sino que la ley donde se introdujo esas disposiciones del ISD fue declarada inconstitucional.
su forma de haber sido aprobada. Y entonces la Corte lo que hizo es que dio un plazo para que estas disposiciones puedan ser reintroducidas en una nueva ley, pero el plazo venció el 31 de diciembre de 2024. Hasta esa fecha tuvo la Asamblea y el gobierno el tiempo para poder reintroducir la deducción de ISD de insumos y bienes de capital. No se lo hizo, hubo infinidad de oportunidades para hacerlo. No podemos olvidar que el presidente Noboa aprobó 3 reformas de materia tributaria desde que inició su mandato, así que pudo haber introducido esta disposición en cualquiera de sus reformas tributarias, pero no lo hizo, y bueno, evidentemente lo que buscaba, y vemos acá también, es que la prioridad es elevar ingresos fiscales. Entonces vemos cómo a partir del 1 de enero de 2025, los bienes de capital ya pagan el 5% de ISD sin crédito tributario. Esto debería generar alrededor de 325 millones de dólares al año. Es decir, es un impuesto a invertir. Es lo que existe en Ecuador, un impuesto a la inversión. Y en el caso de los insumos, el presidente fijó en 2,5% a partir del 1 de abril. Después se lo extendió hasta el 1 de mayo. El Ministerio de Economía eximió 2.800 partidas y definió la tasa de aplicación a partir de mayo 1. No tenemos un estimado de cuánto va a rendir esto de los insumos, porque realmente hay una cantidad de partidas exentas, pero probablemente sea también un monto importante. Si asumimos que el ISD no se aplica a los insumos químicos y farmacéuticos, ni a 50% de los demás, y que las importaciones van a tener un leve crecimiento, estimamos que este impuesto a los insumos podría causar unos 100 millones de dólares anuales. Pero claro, como esto aplicó desde mayo, este año serían 65 millones adicionales. Entonces, este ISD a los insumos es un impuesto a la producción. Sobre todo, es un impuesto, mientras más elaborado sea la producción, le castiga más. Entonces, tenemos un impuesto a la inversión y un impuesto a la producción en el ISD. Vemos la evolución de las manufacturas de productos alimenticios y vemos que en el caso de las manufacturas de productos alimenticios hay una leve tasa de crecimiento. Cerraron el año pasado con una leve tasa de crecimiento. La previsión es que hay una ligera recuperación para este año. En cuanto al atún, un detalle del atún: Ecuador es el principal exportador de atún del Pacífico Oriental y el segundo a nivel mundial. Sus principales competidores están en el sudeste de Asia y en el Pacífico Occidental, con los que tiene una competencia fuerte. Para Ecuador, el principal mercado es la Unión Europea, con el que tiene un acuerdo comercial. Filipinas, en cambio, tiene el beneficio del SGP Plus y ha ingresado al mercado europeo. Tailandia es el mayor exportador mundial, está buscando un acuerdo con la Unión Europea, lo que amenazaría la posición dominante de Ecuador. Al final del día, Ecuador tiene esta competencia fuerte con países del Asia, países que tienen normativas laborales mucho más laxas, costos laborales mucho más bajos. Por eso es que está la importancia de una política de competitividad, porque en Ecuador lo que estamos haciendo es se elimina el subsidio, pero no se corrige todo el resto de ineficiencias, que ese es el argumento en general de este análisis. Es decir, está faltando esta política de competitividad. Se está priorizando lo fiscal, pero se está dejando de lado el crear competitividad, mejorando el resto de condiciones para que sea más atractivo producir. Y para el atún esto es muy relevante, porque tienen que competir con países con salarios bajos, con países con legislaciones mucho más laxas en materia laboral, y eso es un desafío. Para Tailandia, el principal mercado es Estados Unidos, donde entra bajo mejores condiciones arancelarias que Ecuador. En 2024, el atún ecuatoriano enlatado en agua pagó un arancel del 22,4% para entrar a Estados Unidos,
Colombia tiene un acuerdo comercial, un TLC con Estados Unidos y paga 0%. Aquí estamos pagando también las consecuencias de no haber firmado un TLC en su momento, cuando pudimos hacerlo en 2006. Ahora hay casos en el mercado del atún de Estados Unidos. Hay caos, digamos, en el mercado del atún de Estados Unidos porque Trump, recordemos, impuso un arancel universal del 10%, pero también creó aranceles recíprocos y para los países del Asia les colocó un arancel, Tailandia específicamente, un arancel del 36% de arancel recíproco. Pero ese arancel está suspendido por 90 días. Entonces hay que ver qué sucede, si se lo reinstaura, se lo modifica, no lo sabemos. Si es que se reinstaura ese arancel, Tailandia se va a ver fuertemente afectada y Ecuador podría ganar participación en el mercado norteamericano porque tendría un ingreso mucho más barato, pero no tanto como el caso, por ejemplo, de Colombia. Colombia no paga arancel para entrar a Estados Unidos. Entonces, Ecuador sí paga ese 22,4% para el atún enlatado en agua. Pero claro, si es que Tailandia tiene ese 36%, va a ser difícil que pueda entrar, va a reducir su participación en Estados Unidos. Ecuador podría entrar en ese mercado. Pero al mismo tiempo, Tailandia sustituiría a Ecuador en otros mercados donde los aranceles, donde Tailandia puede ser competitivo, donde tenga menores aranceles. El resultado final de estos movimientos de mercado es incierto y dependerá de la habilidad que tenga el país y la competitividad que tenga el país para poder ganar mercados o para evitar perder mercados en otros destinos. China, por otro lado, es exportadora neta. Japón importa sobre todo atún fresco de España, Turquía, Filipinas e Indonesia. Entonces vemos que por el lado del mercado del atún hay una batalla a nivel global, un tema de competitividad que está en el aire. Por eso es que, bueno, al igual que en todos los sectores productivos, la competitividad es fundamental. No es que los mercados están asegurados. Por otro lado, hay también problemas en la minería ilegal. Vemos cómo el 27 de marzo las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una operación en Urcuquí que arrojó 180 personas desalojadas, 26 instalaciones destruidas. Esta es una de las tantas operaciones en ese sector, conocido como Buenos Aires, que no se ha logrado erradicar la minería ilegal. Entonces, esta zona está dentro de una concesión a una firma australiana que colinda con la operación de Sol Gold. Entonces, está dentro de toda esta minería ilegal está metida dentro de una operación, de una zona de minería legal. La minería ilegal ha subido de perfil a raíz de la emboscada a una patrulla militar ecuatoriana en Napo, en mayo, por parte de una banda criminal colombiana. Entonces, esta emboscada fue lo que también subió mucho el nivel de esta preocupación relacionada con la minería ilegal y los impactos que esto tiene para la seguridad, y porque hay una asociación entre la minería ilegal y las actividades ilícitas. Entonces, ese es uno de los justificativos también para esta nueva tasa que se está colocando para la fiscalización minera. Entonces, resumiendo y a manera de conclusión, vemos que todas estas medidas que anuncia el gobierno, primero un tema importante, están totalmente alineadas con la estrategia planteada con el Fondo Monetario de generar más ingresos. El acuerdo con el Fondo Monetario no dice específicamente en qué, no te dice súbale el impuesto a este o quítele el subsidio a este otro, eso no dice. Solamente da lineamientos generales, metas generales, y dice hay que elevar ingresos en tanto, hay que reducir subsidios en tanto. Y la meta para este año es de elevar ingresos en 0,4% del PIB. Eso dice el acuerdo del Fondo Monetario. 0,4% son alrededor de 500 millones de dólares. El gobierno lo ha cumplido, incluso más que eso, porque si tomamos las medidas del ISD, que probablemente
digamos que son alrededor de 300 millones de dólares que va a recaudar, más las medidas anunciadas el 2 de junio, 500 millones. Entonces estamos hablando que son alrededor de 700 a 800 millones de dólares en medidas que elevan ingresos adoptadas de este año. La meta era de alrededor de 600 millones, pero claro, ¿por qué el gobierno va más allá de la meta? Y es porque también el entorno fiscal este año se ha deteriorado. El petróleo, el precio del petróleo ha caído, entonces los ingresos petroleros han caído significativamente. Y por otro lado, este año estaba programado con el Fondo Monetario que el país regrese al mercado de capitales, que coloque 1.500 millones de dólares en el mercado de capitales. Ya el gobierno ha dicho que no lo va a hacer este año, va a regresar al mercado de capitales el próximo año, aunque sí se anunció que en septiembre se haría una colocación de un bono social con una garantía parcial del BID. Eso podría dar al gobierno una parte de esa meta de financiamiento, pero no lo va a conseguir completo. Entonces, ese entorno fiscal deteriorado hace que el gobierno tenga que aumentar sus ingresos más allá de lo planificado. Y hay un tercer tema también, que es el incremento del gasto. En lo que en los primeros 5 meses del año el gasto sube en alrededor de 1.200 millones de dólares por los temas electorales que hablábamos hace un momento. Entonces, estos tres temas deterioran la situación fiscal y le forzan al gobierno a ser mucho más agresivo en tomar medidas para elevar ingresos. Entonces, yo estimo que son alrededor de 700 o 800 millones de dólares de ingresos adicionales, que al final del día no es que se van a ver todos reflejados en el balance fiscal, porque lo que sucede es que, y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, muchos de los ingresos que se crearon el año pasado son temporales, y si el gobierno no hacía nada, las recaudaciones iban a caer este año. Entonces, lo que el gobierno va a lograr con estas medidas es evitar que las recaudaciones caigan e incluso lograr que crezcan ligeramente. Ustedes dirán, bueno, pero si crecieron tan poquito, ¿dónde está todos esos 700 millones de los que me hablan? Bueno, lo que sucede es que mucho de esos 700 millones es para sustituir ingresos que están desapareciendo por nuevos ingresos. Entonces, de esa manera lograr que no caigan las recaudaciones y que incluso sigan creciendo moderadamente. Entonces, ese es uno de los objetivos y como digo, todas estas medidas están muy alineadas con el plan del Fondo Monetario. El gobierno lo está cumpliendo bastante a rajatabla. Y por eso es que tampoco hace tanto sentido esas declaraciones que hablábamos, Walter explicaba en el análisis anterior, y decía, cuando se hablaba de las observaciones del mercado internacional, que decían que el presidente Noboa empieza lento, que no está haciendo cosas, que para cuando el ajuste, pero la realidad es que el presidente, si uno lee el programa del Fondo Monetario, el presidente está cumpliendo año tras año las medidas que se están planteando en el ajuste, con excepción de la elevación de gasto, que eso sí no estaba planificado. Ese sí es un contingente que tendrá que solucionarlo. Y claro, los temas de financiamiento que tampoco están en su control. Pero lo que está en su control, que son ingresos y subsidios, está siguiendo el cronograma. Según el cronograma del Fondo Monetario, la siguiente medida de focalización de subsidios tiene que adoptarse el próximo año, 2026, tiene que rendir alrededor de 0,8% del PIB. Estamos hablando de entre 900 a 1.000 millones de dólares. El gobierno ha adelantado un poquito esas medidas con la decisión de eliminar el diésel pesquero, pero claro, el diésel pesquero es un monto mínimo, son alrededor de 40 millones de dólares por año. Entonces, y la meta es de 900 millones de dólares. Entonces, eso significa que pronto veremos medidas adicionales, probablemente, bueno, lo que está programado es que el próximo año haya esa nueva focalización del subsidio a los combustibles. Y en cuanto al tema tributario, ¿qué tiene que venir después? Tiene que haber una nueva focalización, nuevo incremento de ingresos, y eso tiene que producirse el próximo año, tiene que rendir el próximo año 0,6% del PIB. Estamos hablando que son alrededor de 700 millones de dólares adicionales en ingresos que requiere tener el fisco el próximo año. Por eso es que la ministra de Finanzas ya anunció que están trabajando en una reforma tributaria, y que hace sentido porque para cumplir con las metas, esa reforma tiene que aprobarse este año y entrar en vigor a partir del próximo año, del 1 de enero. Entonces, todo está muy alineado con el programa, no son medidas aisladas, pero lo que sí nos demuestran claramente es que hay una priorización
en las metas fiscales, que es la prioridad máxima para poder seguir elevando el gasto, y que la competitividad es una prioridad secundaria. No existe realmente una estrategia transversal de competitividad. Yo con eso concluyo la presentación de hoy. Les invito a que tienen comentarios, preguntas por el chat o el video directamente, encantado. Aprovecho para mencionarles el próximo análisis, vamos a hablar de la situación minera, vamos a profundizar en ese tema, un análisis que lo hacemos también de manera recurrente todos los años, y que hay bastantes cambios en la actualidad que vale la pena entender y entender también cuál es el potencial de esa actividad. Si tienen comentarios o preguntas, encantado. Alberto, escuché que los mineros iban a demandar la inconstitucionalidad de este impuesto, eh, con lo cual el Estado no percibiría ese ingreso, o no sé ahí cómo sería el reclamo, pero ¿tú crees que eso es factible, es posible? Porque Bueno, algunos dicen que los que están operando podrían pagarlo, pero el resto para nada. ese es el problema de esa tasa, es que es desproporcionada para los que no están operando. Y en minería los proyectos tienen un proceso de maduración tan largo, pueden ser muchos años, pueden llegar a décadas, que implica un costo enorme tener que estar todos los años pagando estas tarifas que llegan a superar incluso el presupuesto de exploración, presupuesto anual de exploración. El gobierno, hay que ver legalmente qué es lo que, si logran una respuesta favorable a los mineros, porque el gobierno ha dicho esto de aquí no es un impuesto, es una tasa, es con una tasa que el gobierno está facultado a crear y que es como una contraprestación de un servicio que va a ser la fiscalización minera. Pero claro, sí tiene que haber ciertos límites y esto ya dependerá en la corte, qué es lo que dicen, porque la tasa tiene que ser racional. No puede ser una tasa confiscatoria, una tasa que supere el presupuesto anual de inversión. No hace ningún sentido. Eso de ahí es totalmente un absurdo. Entonces, si bien el gobierno sí puede imponer tasas como contraprestación a un servicio público, pero sí deben tener ciertos límites. Entonces, queda en manos de la Corte, se presenta esa demanda para ver si es que se puede dar marcha atrás. Habría que ver. El tema es que ya la Corte se toma meses y a veces años en decidir. Entonces, cuando la Corte decida si es que llega a darles la razón a los mineros, ya probablemente se habrá pagado por varios años esta tasa. Y probablemente si es que hay una decisión, la Corte podría decir, bueno, tiene que ser un poco menor la tasa, cambie el valor, pero el concepto de la tasa se va a mantener. Entonces, sí puede haber una afectación, pero no va a ser inmediata, va a tomar tiempo hasta que la Corte decida. Ramiro nos dice, se habla de una nueva contribución en las dos nuevas leyes del gobierno sobre el patrimonio que no será deducible del impuesto a la renta. Eso habría que revisarle. Bueno, las leyes todavía no han sido sancionadas por el Ejecutivo. Habría que revisar de qué se trata. En todo caso, sí es claro que el gobierno está buscando e ha intentado en todas las ocasiones que ha podido, ha intentado en proyectos de ley de otros temas tratar de introducir nuevos incrementos de ingresos. Lo hizo también el año pasado. Recordemos cuando se hizo la ley, cuando se intentó crear eliminar la exención a la devolución de impuestos de IVA de la minería, o cuando se intentó también elevar los impuestos a la venta de vehículos usados. Entonces eran en leyes que tenían otros temas, otros objetivos, pero se introducían de última hora ciertas disposiciones en materia tributaria. Entonces habría que ver cómo terminan estas leyes. No me extrañaría que pueda haber algo, pero eso todavía es algo incierto.
Bueno, yo creo que con eso, si no tienen más preguntas, les agradezco muchísimo por su atención. Nos esperamos la próxima semana para revisar el tema minero. Que tengan una excelente semana.